¿Qué tal, amigas, amigos? Nos da mucho gusto recibirlos nuevamente en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con ocasión de una nueva sesión del curso Movimientos Políticos y Sociales en México durante el siglo XX. Como ustedes saben, nos encontramos en el módulo 2. Esta es la cuarta sesión y tenemos como invitada especial a la maestra Aurora Loyo Brambila, quien viene aquí esta tarde para platicarnos sobre unos actores sociales que están presentes desde hace, como actores sociales activos, luchadores revolucionarios desde hace más de medio siglo, y sin duda el magisterio juega un papel fundamental en la historia de México y en la formación de los mexicanos. Haré lectura de la semblanza curricular de Aurora Loyo. Es doctorante en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. En la actualidad, es investigadora de tiempo completo por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación son los actores sociales y las políticas educativas. En la actualidad, coordina el proyecto denominado El universo de las aspiraciones de los estudiantes universitarios, ciudadanía y participación. Entre sus publicaciones, que vale decir son muy abundantes, vamos a destacar los siguientes títulos. El libro El movimiento magisterial de 1958, editado por ERA en 1979. Otro libro, La Unidad Nacional, supongo que se refiere a la época de Ávila Camacho. Es una producción de 1982. Una obra en coordinación con Jorge Padua se titula Economía y Políticas en la Educación, editado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en 1996. También el libro Los actores sociales y la educación, Los sentidos del cambio, 1988-1994, editado por su Instituto y Plaza y Valdés en 1999. La obra Centros de Transformación Educativa, una edición de España en 2009, El Sistema Educativo de Nostra Ediciones en 2010, el artículo Pensar, investigar y escribir sobre políticas educativas en México, una reflexión, publicado en la Revista de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa, una edición de Brasil en 2017. Como ustedes ya se habrán dado cuenta por la bibliografía, y esto es apenas una muestra de lo que ha producido la maestra Aurora Loyo, esta tarde va a reflexionar sobre el movimiento revolucionario del magisterio en el periodo 1956-1958. La recibimos con un aplauso. Muy amables. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con ustedes esta tarde lluviosa. Vamos a hablar de un trabajo que hice hace muchísimos años, que de hecho fue originalmente mi tesis de licenciatura, y después fue un libro, y bueno, este libro, digamos, como que marcó en gran medida mi carrera profesional, y es algo, digamos, es un trabajo al que le tengo especial afecto e interés. Entonces me da mucho gusto poder compartir con ustedes lo que en ese entonces investigué, y que de alguna forma ha sido un interés continuo hasta el día de hoy, por lo que son el movimiento, lo que son los movimientos de maestros en nuestro país. Bueno, en esta primera transparencia puse el libro para que lo vieran. En realidad, bueno, me parece interesante decir cosas que no van a encontrar, digamos, escritas, sino que más bien son parte de mi experiencia vital, ¿no? Yo entré a la Universidad Nacional Autónoma de México en 68. Y la verdad es que en esa época como que el PRI era omnipresente, y a los estudiantes que entramos ese año pues nos interesaba mucho, y estábamos como muy involucrados con el tema de por qué es que no pasa nada. O sea, a diferencia de los momentos que estamos viviendo ahora, en que tal vez pasan demasiadas cosas muy rápido. En 68, antes del movimiento,
luego ya vino el movimiento estudiantil, pero antes del movimiento la sensación era el PRI lo controla todo y todo, no pasa nada, ¿no? Entonces, uno de los temas, digamos, de reflexión de los maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y demás, es decir, cómo es que el sistema político durante tantos años atrás había estado controlando los movimientos sociales, ¿sí? Este era, digamos, una pregunta que como que flotaba en el aire. Y fue entonces cuando se produjeron, digamos, en mi generación de ciencias políticas, varios libros, no, el mío no fue el único, sobre distintos movimientos sociales. Y así, por ejemplo, Sergio Cermeño escribió sobre el movimiento estudiantil de 68, Ricardo Poza sobre el movimiento médico, etcétera. Esto lo quiero señalar porque es un poco, digamos, el espíritu con el que fue escrita esta tesis de licenciatura. En ese tiempo yo iba a la Hemeroteca Nacional, que estaba en el mero centro de la Ciudad de México, y todo el trabajo fue hecho a través de hemerografía, es decir, la consulta de los periódicos, porque ahora pues ya saben que con la computadora ya, ¿no? Pero ahí nos íbamos a estar horas y horas con los periódicos polvosos de esa época, y además consultando varios periódicos, no solamente uno, para tratar de reconstruir lo que había pasado. Una de las cosas muy interesantes que me sucedió después cuando el libro fue publicado es que en realidad yo nunca había tenido contacto con los líderes del movimiento. Yo no conocía a Otón Salazar, no conocía a ninguno, y digamos, la primera vez que fui a exponer el trabajo con ellos fue en un segundo piso del centro histórico. Había muchísimos maestros que habían participado en el movimiento y fue muy emocionante que ellos habían leído con mucho cuidado el trabajo y solamente uno de ellos me dijo, aquí te equivocas, bueno, me hablaban de tú porque yo tenía 22 años, ¿no? Aquí te equivocaste, no, la cosa no fue así como tú la dices en el libro, sino fue de tal otra manera. Entonces, digamos, fue muy interesante esto que les estoy contando en términos del contexto del trabajo. Pero una vez dicho esto, vamos a ya entrar con seriedad al asunto de este ciclo a este curso más bien en que ustedes están participando. En primer lugar, les quiero señalar que me interesa también una perspectiva histórica del movimiento. Al final, si me da tiempo, voy a hablar también de cómo el movimiento impactó el 68 y también una breve reflexión de cómo podemos ver este movimiento a partir de la situación actual de la gente y demás, ¿no? O sea, un poco irnos hacia el futuro, no nada más hacia lo que pasó. Entonces, por eso señalo la perspectiva histórica. También la comprensión del contexto, que es lo que vamos a tratar, y mi perspectiva es de sociología política, y como les comenté en un principio, voy a hacer un ejercicio de contrastación al final con otros momentos históricos. Desde mi perspectiva, digamos, uno de los autores que más influyó en mi manera de ver los movimientos sociales fue Alan Turing, pero no nada más Alan Turing, sino es, digamos, uno de los que me influía en ese tiempo. Pero, digamos, ahora, desde hoy y ya, digamos, con perspectivas más amplias, puedo decir que en términos generales, para los movimientos sociales considero que es muy importante, por una parte, lo que podemos llamar las condiciones estructurales, que son las que explican, digamos, elementos muy importantes que explican por qué surge un movimiento. O sea, ¿por qué surge un movimiento? En realidad, todos podemos estar, digamos, insatisfechos con cosas de nuestro contexto, ya seamos estudiantes, ya seamos trabajadores, ya seamos ciudadanos en general, pero el hacer que nosotros nos involucremos en un movimiento, en una acción colectiva, es un paso, digamos, muy importante, muy grande, que a los sociólogos nos ha interesado mucho saber, digamos, cómo es que un determinado grupo de personas se coordina para realizar una acción colectiva que llega a ser un movimiento social. No toda acción colectiva llega a ser un movimiento social.
Después, el tema de los liderazgos. La sociología también ha visto, la sociología de los movimientos sociales, la importancia de los líderes. Es decir, los líderes son fundamentales en los movimientos, pero tenemos liderazgos de distintos tipos. Entonces, ¿cuál fue el liderazgo, el tipo de liderazgo que hubo en este movimiento en particular? Otro tema que se ha visto es la importancia de la acumulación de experiencias. Es muy raro un movimiento social que surge así como hongo, así de repente, sino que en general es producto de la acumulación de experiencias, tanto en el colectivo como en el liderazgo. Es decir, cuando nosotros empezamos a investigar sobre los grandes, digamos, los líderes más importantes de los movimientos o de los grandes cambios sociales, siempre encontramos historias de acumulación de experiencias. No es que en un momento dado ya, digamos, llega a su momento más importante como líderes, sino generalmente hay una acumulación de experiencias. Y por último, hay elementos desencadenantes. Ustedes seguramente están más, porque todos creo que en México estamos como mucho más empapados en lo que fue el movimiento estudiantil de 68, y lo pongo como ejemplo de lo que quiero decir como elemento desencadenante, porque seguramente ustedes saben que el movimiento de 68, pues, en un principio lo que pasó es que con motivo de un aniversario de la Revolución Cubana hubo dos manifestaciones que partieron de dos partes distintas, hubo un enfrentamiento y ahí comenzó, digo, no es que esa sea la causa, es que ese es el elemento que desencadena algo. Entonces, digamos, a lo largo de esta exposición voy a tratar de, digamos, comentar con ustedes cada uno de estos puntos y al final vamos a regresar para ver si realmente, digamos, lo logré. En primer lugar, quisiera señalar que este movimiento de maestros fue un movimiento de maestros de primaria y maestras de preescolar, agrupadas en lo que aún ahora es la sección 9ª del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues era realmente el lugar en el que los maestros tenían mejores condiciones y estaban mejor preparados. Esto sigue siendo una realidad porque, pues, como sabemos, nuestro país es muy centralizado y digamos, no es porque yo sea chilanga, pero pues lo mejor está aquí en la Ciudad de México, lo mejor y lo peor tal vez. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, nada más lo puse de manera de ejemplo, cómo los maestros titulados del distrito, que estaban en el Distrito Federal en ese momento en 57, pues eran 10,000 y en el resto del país no llegaban a 20,000, es decir, más de la mitad de los maestros titulados ejercían en el Distrito Federal, es decir, entonces era un conglomerado de maestros que tenía, digamos, mayor preparación, mejores condiciones y demás que los del resto de la República. Esto es importante también para entender por qué este movimiento fue, digamos, tuvo la importancia que vemos que tuvo, digamos, como un hito en general de los movimientos magisteriales. Como yo les decía, en el momento tanto de 1958 como en el momento en que yo en los 70s empecé a escribir este trabajo, bueno, de hecho tal vez empecé un poquito antes, el partido absolutamente hegemónico era el PRI, pero el PRI era un partido realmente corporativo y como ustedes saben, pues aquí voy a tener que repetir cosas que ustedes ya conocen perfectamente. El PRI tenía varios sectores y uno de ellos era el llamado sector popular. Y en el sector popular estaba la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CENOP, cuya organización principal era la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y el principal sindicato de esa federación era precisamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Era una cuestión, digamos, como muy vertical, muy orgánica, que por eso
perdón. Es que ese es lo que quería enseñarles, o sea, justamente ese no FEST-60, ¿no? El sindicato como realmente el más importante de la FEST era el que, por eso, digamos, después vamos a ver cómo los dirigentes del sindicato, pues, fueron los preponderantemente los que estuvieron a veces a cargo del ISSSTE más tarde, y de otros puestos importantes de la propia FEST, precisamente por la importancia que el sindicato tenía y los líderes del sindicato tenían. ¿Cómo era este control corporativo? Bueno, ahí nos tendríamos que ir un poco a la historia. Si nosotros comenzamos, digamos, desde la Revolución Mexicana, los maestros tuvieron un papel muy importante, en especial durante la Revolución, eso, digamos, sería objeto de otra plática, pues los maestros rurales, pero a la vez el país empezó a tener un proceso de urbanización y en el año de 1900, en los años de Lázaro Cárdenas, los maestros ya estaban organizados en distintas organizaciones, algunos de ellos más ligados a los campesinos, los rurales, otros a las organizaciones agrarias, otros más ligados a los trabajadores, y ahí, por ejemplo, la figura de Vicente Lombardo Toledano fue muy importante. Lázaro Cárdenas entendió muy bien que esta proliferación de organizaciones magisteriales daba lugar a una situación de inestabilidad que no era, digamos, demasiado propicia para poder llevar a cabo los proyectos de educación popular que él quería y tener, digamos, una cierta estabilidad también en términos de que no se estuvieran haciendo continuamente paros y conflictos intergremiales. Y Lázaro Cárdenas trató como presidente de hacer una unificación de las organizaciones de maestros. Se hicieron varias reuniones de líderes, unos comunistas, otros anarquistas, otros trotskistas, para unificar en un solo sindicato a todos. Pero eso no fue posible durante el periodo de Cárdenas y se pudo hacer hasta después en el periodo llamado de Unidad Nacional con Ávila Camacho, en que estando en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pues se dijo que todos tenían que estar unidos y también hay un detalle que no puedo dejar de comentar, que es que en ese momento el segundo secretario de Educación, de Ávila Camacho, fue un personaje del que seguramente ustedes han oído hablar, que es nada menos que Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet era un hombre excepcionalmente inteligente y además de sus dotes como escritor y como intelectual y demás, era un hombre muy conciliador. Y logró hacer, digamos, yo creo que él fue importante, además de esta atmósfera de unidad nacional, para lograr que los maestros se unificaran en un solo sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ese ente, como ya vimos en el anterior, pues fue justamente este sindicato corporativo que estuvo articulado al PRI. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó durante todos estos años? En el periodo de Ávila Camacho, pues lo que se empezó a dar con el proceso de urbanización y con esta expansión del sistema educativo, es que las escuelas empezaron a proliferar de manera así, es así creciendo como hongos realmente. Fue un periodo de gran expansión del sistema educativo. Y en este momento de expansión del sistema educativo, pues los normalistas entraban directamente a las plazas de maestros. Y eso es algo que ahorita también se está discutiendo, ¿no? Es decir, cómo deben entrar, bajo qué mecanismos deben entrar los maestros a las plazas de maestros. En ese momento, pues los maestros de las normales, de la normal del DF, entraba prácticamente automáticamente a las plazas de maestros y esto se iba ampliando y ampliando y ampliando. Y pero hubo un elemento que me parece que es muy importante, que es como siempre el factor económico.
El sueldo del maestro, ahí les puse un pequeño cuadrito. Bueno, las cantidades nos parecen irrisorias, ¿no? El sueldo promedio en 1939 era de 154 pesos, en 51 de 295, en 52 de 324, pero cuando vemos el poder del peso y el sueldo promedio real, vemos que de 154, en términos reales, digamos, de lo que con esos pesos se podía comprar, que es lo que finalmente a la gente le importa, pues casi había bajado a la mitad del poder adquisitivo de lo que un maestro promedio ganaba. Y esto en gran medida también por la devaluación que hubo en ese momento. Entonces digamos, en este periodo, que es al que ya nos estamos aproximando para empezar a hablar propiamente del movimiento, que es el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, hubo una devaluación del peso, una devaluación que, como siempre sucede con las devaluaciones, a quienes perjudicó más fue a los trabajadores y bueno, a la gente que gana poco, y entonces el sueldo del maestro en términos reales bajó prácticamente a la mitad. Entonces esa fue una causa pues realmente de enojo y de descontento muy grande, y aunque Ruiz Cortines trató en los años después de 52, aumentó un poco el sueldo real de los maestros, un poquito, nunca alcanzó lo que había perdido. Entonces había, por tanto, digamos, razones para esto. Pero otra cosa de las que sabemos quienes hemos investigado los movimientos sociales, es que no nada más es una cuestión, los trabajadores no se van a ir a un movimiento social, es decir, dejar sus escuelas, arriesgarse a que los corran, todo lo demás, nada más porque su sueldo les alcanza para menos. O sea, tiene que haber otros elementos que permitan el surgimiento de un verdadero movimiento social. Y uno de esos fue una coyuntura política que se dio por una lucha de lo que entonces se llamó la familia revolucionaria. La familia, digamos, era tal la hegemonía del PRI que todos los presidentes, los senadores, etcétera, los meros, como quien dice, se conformaban una especie de familia, una familia que tenía las características que atribuimos a las familias, es decir, que se pueden pelear entre sí, ¿no? Pero hacia afuera es una familia y funcionan ciertas reglas de lealtad dentro de esa familia. Pero la inestabilidad se dio muy claramente porque hubo un fenómeno que algún politólogo norteamericano llamó la ley del péndulo, ¿no? Que después de un gobierno dentro del PRI más hacia la izquierda, venía uno más hacia la derecha, y así. Por ejemplo, el gobierno de Lázaro Cárdenas podemos decir que era un gobierno de izquierda, ¿no? Y el siguiente gobierno, que fue el de Manuel Ávila Camacho, más hacia la derecha, ¿no? Pero además que ahí se rompió la regla porque el siguiente gobierno que fue el de Miguel Alemán también fue más a la derecha, porque ahí se rompió un poco la regla por el tema de la unidad nacional y la guerra y todo lo demás. Y después el gobierno de Miguel Alemán fue un gobierno que se vio como un gobierno muy dilapidador y muy corrupto. Claro que si nosotros comparamos la corrupción de ese momento a la corrupción del gobierno, de lo que han sido los últimos años, pues era una corrupción pues menor, mucho menor, porque era una economía mucho menor, etcétera, ¿no? Pero sin embargo había un estilo dentro del alemanismo de casas en Acapulco, de reuniones con las actrices, ¿no? Se decía que por ejemplo, María Félix y todo lo demás, y grandes coches y todo esto. Entonces había una sensación realmente de corrupción y todo lo tenemos que ubicar en esa época, ¿sí? De corrupción y como de que había a la vez una modernización del país.
Es decir, había una situación en la que se empezaban a hacer carreteras importantes como la de México, Distrito Federal, Acapulco, por ejemplo, etcétera. Es decir, como que la idea era vamos hacia adelante, nos vamos a modernizar en el sentido de digamos, también muy relacionado con Estados Unidos, ¿no? Con un modelo americano. Al llegar Ruiz Cortines al poder fue todo lo contrario. O sea, Ruiz Cortines era un hombre, después van a ver la foto, aunque aquí está. Aquí están los dos, o sea, del lado izquierdo está Miguel Alemán, del lado derecho está Ruiz Cortines. Ustedes pueden ver que eran muy diferentes, muy contrastantes, diría yo. Miguel Alemán, un hombre, digamos, como más joven, justo eso, más moderno, más, también, como decía yo, como más orientado a lo que ya comenté. Y Ruiz Cortines era una persona, digamos, de mayor edad, le hacían muchas burlas de que era viejito, ¿no? O sea, hay cosas que parece que regresan en el tiempo. Aunque no era cabecito de algodón, pero sí. Entonces, y era muy conservador hasta en la manera de vestir, etcétera. Y era los dos, sin embargo, los dos eran veracruzanos y del puerto, y a los dos les gustaban los chistes y todo lo demás, pero sí tenían un estilo distinto en lo personal y también en lo político. Ruiz Cortines llega al poder justamente con esta cuestión de una austeridad republicana. O sea, no lo de republicano no viene, pero sí lo de la austeridad, ¿no? En realidad era digamos, darle la vuelta a esta situación de la que ya había hablado yo antes. Entonces había realmente una pugna que se expresó, como sucede en México, en todos los ámbitos. Es decir, no son nada más el expresidente y el presidente con distintos estilos, distintas políticas, distintas formas de ver, digamos, lo que se debe hacer en el país, sino que eso como que se transmina a todos los niveles. Uy, creo que justamente en esto que yo les decía de cómo se va transminando a los niveles, esto sucedió también en el CENTE. En el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE había un dirigente que se llamaba Manuel Sánchez Vite. Manuel Sánchez Vite estuvo y fue dirigente del CENTE justo en la época de Miguel Alemán. Y cuando llega Ruiz Cortines, realmente él no quiere ya que siga a Sánchez Vite y quiere un cambio, pero no nada más un cambio a otra persona, sino alguien que sea de un grupo distinto a Sánchez Vite, porque Sánchez Vite era del grupo alemanista. Entonces, Ruiz Cortines, ya sabemos que los presidentes y la dirigencia del CENTE no son propiamente entes autónomos, digamos, no hay autonomía del CENTE en ese sentido y menos en esa época. Entonces, pues lo que sucede es que Ruiz Cortines hace todo lo posible para que llegue un nuevo dirigente que también es distinto, que se llama Enrique W. Sánchez. Enrique W. Sánchez no forma parte de la camarilla que había estado ya durante muchos años, y lógicamente pues cuando llega le tratan de, como se dice coloquialmente, mover el piso. ¿Sí? Como yo les decía antes, son muy importantes la acumulación de experiencias, y entre 50 aunque el movimiento que vamos a hablar sobre todo es 58-59, quiero hacer mención de que en 55 y 56 ya había habido movimientos magisteriales en varios estados por demandas económicas, las demandas económicas de justamente aumento de sueldos. Y la normal superior
había sido uno de los principales centros de protesta. Eso es importante, digamos, lo de las normales, porque es de las luchas de las normales de donde surge el líder del movimiento revolucionario del magisterio que se llama Otón Salazar. Manuel Sánchez Vite, ¿qué es lo que hace? Manuel Sánchez Vite, el líder desplazado, lo que hace es soliviantar a la sección novena para minar el poder del nuevo secretario general. Esto es también muy de política mexicana, a ver, tú llegas, pero en realidad yo soy quien todavía tiene poder, y entonces de repente yo encabezo las demandas, pero en realidad no es tanto que yo de repente me preocupe mucho por los agremiados, sino que lo que quiero es crearte una situación difícil para que tú veas que yo soy indispensable, ¿sí? O sea, un poco esa es la lógica. Entonces, Sánchez Vite solivianta a los maestros del Distrito Federal justamente en esta lógica, y los maestros hacen suya la demanda del 30% de aumento de sueldos y empiezan una gran movilización. ¿Y qué es lo que pasa enseguida? También esto es mucho de política mexicana. Los grupos en pugna del CENTE llegan a un acuerdo, hacen las paces y le dicen a los maestros, ya, cálmense, o sea, bueno, no les dicen, nosotros ya hicimos las paces, pero dicen, ya, a ver, yo creo que la idea es ya cálmense en las movilizaciones. Pero lo que pasa es que pactan un aumento, pero un aumento muy limitado, y los maestros inconformes dicen no. O sea, íbamos por el aumento, para un verdadero aumento de sueldos, y vamos a seguir en esto. O sea, no es de que ya nos paremos, no nos paramos así tan fácil. Eso también pasa muchísimo en los movimientos sociales. Lo que pasa es que muchas veces no se conoce cómo es que el movimiento inicia por pugnas internas y después no se para, sino que continúa y empieza a ser así. Entonces, la orden de repliegue que da el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE no fue acatado, y para eso ya se había formado un comité de lucha llamado Comité de Lucha por Pliego Petitorio y Democratización de la Sección Novena. Este punto es muy importante, esto de democratización de la Sección Novena. Ustedes seguramente han sido testigos de múltiples movimientos en los últimos años, y en esos movimientos se habla de democracia sindical, pero en 1958 realmente estos movimientos, que fue el movimiento de los de maestros, ferrocarrileros, etcétera, fueron los primeros que realmente y en serio pusieron el foco en el tema de la democracia sindical. Es decir, no importaba nada más ganar más, o sea, el aumento de sueldos, sino también importaba que ellos pudieran. ¿Qué quiere decir democracia sindical? O sea, que ellos realmente pudieran elegir a sus dirigentes. A lo mejor pues, nos parece que eso es muy normal, pero en realidad no lo es. O sea, que la base democráticamente elija a los dirigentes de los organismos que los representan, los sindicatos. Entonces, este fue el punto. Me voy a pasar a esta. Ajá. Bueno, acá puse algunos puntos confluyentes en la movilización. Creo que no, así se alcanza a ver más o menos. Por una parte es la democratización del CENTE, que es de lo que estoy hablando, justamente. O sea, quiero decir que es por esto que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación siempre ha visto al movimiento revolucionario del magisterio como un antecedente, como un precursor de las luchas que después la CENTE realizó. En el segundo es el tema de una orientación popular de la educación. De esto vamos a hablar más tarde cuando les platique un poco más de Otón Salazar. ¿Y por qué es esta cuestión de una orientación popular de la educación?
porque justamente uno de los elementos interesantes de dos movimientos, es decir, del movimiento ferrocarrilero, que ustedes van a, creo que, analizar en otras sesiones, otra sesión posterior, y el movimiento de maestros, es que son movimientos de trabajadores que no nada más están en términos de aumento salarial y democracia sindical, que ya le añadimos, sino también son movimientos en los que los trabajadores quieren tener más control sobre lo que muchas veces se llama su materia de trabajo, es decir, si voy a dar clases que puedan hacer ciertos cambios en la orientación a la educación, una orientación popular en este caso, o bien en el caso de los trabajadores ferrocarrileros, también querían introducir ciertos cambios en la empresa misma. Es decir, no son nada más demandas laborales, sino es una articulación de varios tipos distintos de demandas. Y por otra parte, contra la deshonestidad, deshonestidad en la administración pública, que eso, como ya les decía, era algo que estaba en el aire. Bueno, creo que me fui para atrás. El 26 de julio de 1956, el Pleno de Representantes dijo lo siguiente, hizo esta declaración. El Pleno se pronuncia tanto por mantener la firmeza frente al pliego petitorio como por reafirmar esa firmeza en cuanto a sacudirse el yugo de líderes incapaces y de los procedimientos que pistoleros a sueldo emplean para mantener en el poder a una camarilla de cafres enriquecidos. Lo puse entre comillas porque es muy importante para nosotros conservar la manera en la que estaban hablando. O sea, cada palabra tiene su peso y no se vale nada más traducirlo a como lo diríamos nosotros en este momento. Es decir, fíjense cómo estaban hablando de cafres enriquecidos, o sea, ¿no? Cómo estaban hablando del yugo de líderes incapaces. Y cómo están hablando de una palabra que es yugo, es decir, estar sometido a un yugo. Ellos, como maestros, sentían que estaban sometidos a un yugo de unos líderes, y esos líderes eran no nada más eran corruptos, sino también eran incapaces. Entonces, digamos, lo quise traer a cuenta porque pues, es como se estaban expresando en ese momento. La organización del Magisterio del Distrito Federal permitió que en julio de 56 se realizara una manifestación en la Ciudad de México de más de 20,000 personas. Otra vez volvemos al tema de las dimensiones, pues si ahorita decimos 20,000 personas, pues son pocas realmente para una gran concentración, pero en esa época en la Ciudad de México, ¿sí? Estando el PRI con toda su fortaleza, estando las burocracias sindicales en toda su fortaleza, reunir a 20,000 personas que están protestando era todo una hazaña, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante, como les decía, dimensionar de la época de la que estamos hablando, de la Ciudad de México que estábamos hablando, con mujeres de tacón, con mujeres que llevaban las faldas abajo de la rodilla, los pantalones muy pocos y en general una ciudad en la que era si bien era más segura en términos generales, todavía tenía mucho esta cuestión, digamos, de una especie de civilidad en la que los maestros, por ejemplo, iban a dar clase de traje. O sea, a lo mejor pueden parecer cosas que no son importantes, pero es que yo quiero como que llevarlos a esa época. Aunque en realidad para esto creo que lo mejor es el cine, ¿no? Cuando de repente vemos una película de esa época y vemos cómo era, y las fotografías, y cómo era nuestra ciudad hace más de 60 años. No, pero creo que algo hice. Uh-huh.
Las dos demandas eran la realización del Congreso Seccional y la resolución de los puntos del pliego petitorio. Lo del pliego petitorio ya lo comentamos, pero lo del Congreso Seccional es interesante. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación era y sigue siendo muy centralizado, de tal forma que el Comité Ejecutivo Nacional, y eso no ha cambiado en los estatutos de 58 y los estatutos actuales, el Comité Ejecutivo Nacional es el que tiene que hacer la convocatoria para que haya un congreso seccional, es decir, para que se elijan a los líderes de la sección sindical. Como les dije, los de la sección sindical novena eran los maestros de primaria y las educadoras del Distrito Federal. Y entonces, como los dirigentes nacionales veían que no tenían, digamos, todo el apoyo y que había muchos comunistas, porque así se les veía en ese momento, entonces lo que hacían era, iban posponiendo el Congreso Seccional y decían, pues no hay condiciones para hacer el Congreso Seccional, hasta que no haya las condiciones no lo hacemos. Entonces, es por eso que una de las demandas era justamente esta de que se realizara el Congreso Seccional de la novena, ya, porque los maestros sabían que ellos tenían mayoría. Bueno, se da entonces el rompimiento entre el Comité Pro Pliego Petitorio y el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Se realizan asambleas seccionales. En asambleas convocadas por el comité se elige un comité seccional, pero un comité seccional no aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional. En 1957, el MRM entrega su pliego petitorio al Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, reconociendo así su autoridad. Es decir, ellos eligen a sus dirigentes, pero que no van a tener reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Ustedes que ya han estado viendo movimientos sociales y movimientos sindicales, seguramente, que una sección no tenga reconocimiento, pues la ahorcan económicamente, porque quien recibe todas las cuotas son los del Comité Ejecutivo Nacional. Por eso el Bester Gordillo se hizo tan rica, ¿no es cierto? Porque podía disponer de todas las cuotas de los maestros que se descuentan desde que se inició el sindicato de manera automática por la Secretaría de Hacienda. Es decir, el maestro recibe su cheque, pero lo que va de cuota va directamente al Comité Ejecutivo Nacional, que a su vez lo dirige a las distintas secciones sindicales. Pero si tú eres de una sección sindical que no está reconocida, no te voy a dar el dinero. Entonces, por eso el reconocimiento del Comité Ejecutivo Nacional es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que hay una situación en la que el MRM, que ya se había constituido, Movimiento Revolucionario del Magisterio, entrega su pliego petitorio al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, reconociéndole su autoridad. Es decir, le reconoce la autoridad también para buscar el reconocimiento del cual he estado hablando. El 12 de abril de 1958, ahora sí ya vamos a entrar al momento más crítico del movimiento, se da una manifestación que demandaba el 40% de aumento salarial y fue reprimida. El 16 de abril, el Movimiento Revolucionario del Magisterio decreta paro de labores y entre el 14 y el 21 de abril hay mítines y manifestaciones en apoyo de los maestros en toda la Ciudad de México. Y yo les cuento, porque yo era una niña en ese entonces, que mis tías, que eran unas señoras de mucho tacón y falda entallada, iban a las manifestaciones de apoyo. Es decir, también la clase media apoyó esas manifestaciones en la Ciudad de México. Y era porque la población empezaba a estar inconforme con esta situación de tanta coerción. El 2 de mayo, el secretario de Educación se niega a recibir a los dirigentes y se toma la decisión de acampar en los patios de la Secretaría de Educación Pública.
Ay, sí. Bueno, aquí puse una foto, la verdad es que no se ve muy bien, pero bueno, de todas maneras, de la represión, de cómo les daban de golpes en serio los granaderos a los manifestantes. Eh, la siguiente es más interesante. Los maestros ya dirigidos por Otón Salazar se van a la Secretaría de Educación Pública, al patio, que ahora ya no se puede entrar al patio. Yo siempre que voy a la secretaría me quedo pensando en eso, que en esa época pues ahí entraron a los patios de la secretaría y ahí estaban haciendo su manifestación. Y no estaban solos, estaban con padres y madres de familia. Y entonces sucedió algo que luego, si tenemos tiempo al final, van a ver en el video, en un pequeño video que traje, que cuando Otón Salazar cuenta cómo fue que de estar ahí en el patio, más o menos, pues el patio de la Secretaría de Educación, pues es como es en el sentido de que desde ahí se estaban poniendo los que lo estaban apoyando, estaban personas como ven ahí con mantas diciendo que los apoyaban y todo lo demás, pero no pensaban quedarse ahí porque había todavía mucho respeto a la autoridad. Eso es muy importante, o sea, no sé cómo transmitirles esta idea, que había realmente mucho respeto a la autoridad. Esto de que gritarle al presidente no existía, o sea, no. Entonces, no tenían la idea de quedarse a acampar en la Secretaría de Educación Pública. Después vamos a esperar a que Otón nos cuente cómo fue que se decidió hacer eso. Pero ese campamento en la Secretaría de Educación Pública fue histórico, no se había hecho antes eso. Ahora, pues, nos parece, los campamentos son de meses, ¿no? Son de meses, como, no sé si se acuerdan de uno de recientemente en Monumento a la Revolución, por ejemplo, de los maestros, que estuvieron meses ahí. Bueno, otro asunto muy, muy interesante de este momento fueron los movimientos paralelos, telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros y estudiantes. O sea, realmente se armó. El movimiento de telegrafistas no fue tan importante, el movimiento de petroleros, fue muy intergremial. Ahora un colega mío del instituto está haciendo un trabajo sobre ese movimiento que fue interesante y ha sido poco estudiado. El movimiento de ferrocarrileros fue incluso más violento que el de maestros. Ustedes saben, su líder fue Demetrio Vallejo, que estuvo años en la cárcel por el movimiento de ferrocarrileros, y los estudiantes que se movilizaban mucho por el tema de las cuotas de los camiones y todo lo demás, y también como apoyo a los trabajadores. Pero si ustedes ven todo esto, van a ver que fue un momento de la historia de nuestra ciudad, que no se ha vuelto a dar, me parece, de que movimientos tan importantes sindicales se estén dando de manera paralela, ¿sí? Es decir, bueno, ahorita van a ver esto. Vean cómo ahí está nuestra magnífica catedral, están unos camiones, que eran los camiones que circulaban en ese momento. Los chamacos de arriba creo que han de ser estudiantes, porque no cualquiera se anima a subirse, pero estaban en apoyo justamente a los ferrocarrileros, a los petroleros, etcétera. Es decir, había una efervescencia, y esta fotografía me parece que da una muy buena idea de lo que estaba sucediendo. Hay otro punto que también los que estudiamos movimientos sociales nos ha parecido muy importante señalar, y es que los movimientos también se dan cuando hay la oportunidad de que se den. Y hay una especie de intuición
o no sé cómo llamarle, de que hay un momento en el que sobre todo en ese periodo, en que los lazos de control que existían, que eran tan fuertes, mucho más fuertes de lo que son ahora, pero infinitamente más fuertes, se están aflojando. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de gobierno. Cuando hay un cambio de gobierno, aún dentro del PRI, estamos hablando de ese periodo, había reacomodos y entonces los maestros dicen, pues ahorita que el gobierno justamente quiere que haya mucha calma para el cambio de gobierno, pues ahorita vamos con todo lo que nosotros podemos. Es decir, es un momento en que difícilmente va a haber, se piensa que es un momento en que difícilmente va a haber una cruenta represión, que es un momento en que los que están mandando ya no mandan tanto y los que van a mandar todavía no están mandando. Entonces, bueno, creo que esto influye mucho y sí, se puede ver estadísticamente que en esos momentos los movimientos sociales digamos, reaniman, bueno, y surgen. Entonces, el 21 de agosto de 1958 se elige a los secretarios, el poder político, obviamente el presidente, obviamente ya López Mateos también, y todos se ponen de acuerdo para que sí se acepte que se haga esta elección de secretarios generales de la novena, y obviamente gana el profesor Otón Salazar, que era el líder indiscutido del movimiento, y una maestra que se llamaba Rita Sánchez. El 6 de septiembre hay una manifestación de maestros y grupos afines que es reprimida. O sea que ahí, a pesar de que estaba tan cerca el cambio de gobierno, hubo una represión y los principales líderes del movimiento fueron aprehendidos. Ahí metieron a Otón Salazar a la cárcel. Y el 21 de septiembre, el MRM, que se había puesto en paro de labores, suspende el paro de labores. Es decir, la situación de represión en esa época era muchísimo más fuerte de lo que es ahora. Y realmente había, digamos, una dirección federal de seguridad y cosas, y cárcel, digamos, en condiciones realmente fuertes, había persecución política en serio. Y entonces, digamos, una vez que hay represión y que meten a Otón Salazar a la cárcel, el propio movimiento decide suspender el paro de labores. Aquí en la siguiente van a ver el momento, 2 o 3 meses después, en que le van a poner la banda presidencial a Adolfo López Mateos. Voy a hacer aquí un alto en mi exposición para referirme a Otón Salazar. ¿Quién era Otón Salazar? En primer lugar, quiero comentarles que es una persona a la que yo no conocí cuando hice este trabajo. Como les decía, yo tenía 20 años, no conocía a Otón Salazar. Lo conocí mucho tiempo después en una reunión de maestros que se me acercó y empezó a platicar conmigo, y luego él ya se fue a Guerrero, y él ya era muy grande y yo también. y entonces cada vez que venía al Distrito Federal me marcaba y me decía Aurorita, hola Aurorita, estoy aquí, me gustaría tomar un café, no sé qué. Entonces yo mantuve una relación con él mucho tiempo después, y esa relación pues duró hasta que ya tiempo después falleció. Y fue una persona que yo realmente llegué a admirar mucho a lo largo de todo ese tiempo. Pero sí quisiera irme a sus antecedentes y a cosas que él me platicó, cosas que están en un libro que no escribí yo, que escribió una profesora de ciencias políticas sobre Otón Salazar, y reflexionar sobre este líder que realmente es excepcional. Desde mi punto de vista, es el líder social probablemente más limpio de la segunda mitad del siglo XX en México, junto con Demetrio Vallejo.
Otón Salazar fue un maestro que nació en un pueblito de Guerrero, en la montaña de Guerrero, y él estudió todavía cuando la educación socialista estaba muy viva. Entonces él me contaba, porque luego yo le pedí que me contara, y bueno, me contaba que cuando él estaba en la escuela, o sea, sus profesores, él andaba descalzo, era un niño muy pobre. Y sus profesores eran de la educación socialista, y los sábados, por ejemplo, les hacían ir a barrer las calles a los niños, ¿no? O sea, y luego él estuvo en varias normales, que las normales, como ustedes saben, se decía que era la cuna de los comunistas. Entonces, Otón Salazar se inicia como líder, como ya les dije, en la normal. Cuando él se inicia el movimiento de maestros en la novena, él ya traía el prestigio de haber sido líder en la normal. Entonces, digamos, por eso el tema de que hay una acumulación de experiencias, ¿no? Otón Salazar fue desde pequeño, desde que era un niño, le gustaba echar discursos. Él me contaba que se iba a un llano y ahí se subía una piedra y empezaba a arengar. Tenía realmente una cuestión le gustaba mucho el discurso. Y incluso un sacerdote quería que fuera también cura. Y él estaba, digamos, indeciso si iba a ser cura, porque pues esa era una de las vías de ascenso en un pueblito de la montaña de Guerrero. Pero me contaba que un maestro, cuando le dijo, ¿qué vas a hacer? Y dice, pues yo me voy a ir al seminario. Le dijo, no, mejor piensa en Benito Juárez. Entonces decidió, obviamente él no tenía los recursos ni nada para hacer una carrera universitaria de Derecho, y optó por el magisterio. Bueno, entonces este es el líder del que estamos hablando. Con el nuevo gobierno de López Mateos ya tenía entonces a Otón Salazar tras las rejas. Esto fue bastante paradójico porque López Mateos era visto como una persona de izquierda, y de hecho había sido secretario de Trabajo. Tenía una relación ahí muy cercana con Adolfo Ruiz Cortines, que casi lo consideraba como su hijo. Muchos dicen que era una relación muy filial entre Ruiz Cortines y López Mateos. Y López Mateos, si ustedes, no sé hasta qué punto están, digamos, familiarizados con ese periodo, pero una de las cosas que dijo, tal vez un poco después de este momento, fue que dijo que él era de izquierda dentro de la Constitución, ¿no? Y otra cuestión que definió mucho ese periodo fue la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana, que como ya sabemos tuvo apoyo de México, del gobierno mexicano. Desde sus inicios hubo esta cuestión de que de alguna forma se facilitó que este grupo de rebeldes que llegó a México pudiera organizarse para después ir a Cuba. Entonces siempre se mantuvieron buenas relaciones. Entonces estos dos puntos, es decir, la relación con Cuba, el hecho de haber sido secretario de Trabajo, de declarar públicamente que era de izquierda dentro de la Constitución, etcétera, pues hacía pensar que era una persona de izquierda. Sin embargo, fue muy duro, fue muy, muy duro con los dirigentes de estos movimientos de los cuales hemos estado hablando. Vallejo quedó mucho tiempo en la cárcel y Otón Salazar no tanto, pero la represión fue muy fuerte, y entonces digamos, esta idea de Adolfo López Mateos, el presidente bueno, el presidente de izquierda, etcétera, tal y cual, fue algo que al menos dentro de esa izquierda se puso en duda. Otra de las características de estos movimientos en ese periodo de hegemonía priista era que una vez que los reprimían, les daban zanahorias.
O sea, primero, ¿sí? O sea, ya los habían reprimido y después viene el aumento de sueldo. Entonces, después les dieron un aumento de sueldo bastante importante y después López Mateos va a hacer una cosa que hay que reconocer que fue muy importante, yo ahí lo reconozco, que es la creación del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, ¿no? Eso digamos, el descontento de los trabajadores al servicio del Estado, empezando por los maestros, les hizo ver que tenían que, digamos, hacer algo importante institucional para, digamos, a favor de estos trabajadores, que finalmente son los trabajadores que dan sustento al gobierno y al poder, son los trabajadores al servicio del Estado. La respuesta, por eso puse la vuelta de tuerca. La respuesta violenta del gobierno de López Mateos al movimiento ferrocarrilero convenció al movimiento revolucionario del magisterio que el presidente era enemigo de los trabajadores, no era amigo, era enemigo de los trabajadores. Y pero ellos ya estaban, o sea, el MRM ya estaba, digamos, con una sección reconocida en la sección, con una dirigencia reconocida en la sección 9. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE? Lo que hizo fue obstaculizar su trabajo. Y la sección 9, por su parte, tomó una decisión política que, como siempre me decía Otón Salazar cuando platicábamos del pasado, decía, aquí no sé si hicimos bien. Yo creo que eso es lo que pasa en todos los movimientos, ¿no? O sea, ya cuando los que participaron lo ven, ya pasado el toro, dicen, pues no sé si esta decisión estuvo bien o no, pero el chiste es que se hizo, esa fue la decisión y hubo consecuencias. En este caso, él estaba en prisión, pero pues desde ahí también tenía influía en el movimiento y decidieron no aceptar las posiciones que les correspondían en el Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, si tú tienes una sección importante, pues te pueden dar una cartera, a lo mejor te dan la cartera de cultura, que no es muy importante, o la de acción femenil, o no sé qué, ¿no? O sea, carteras que no son muy importantes. Las carteras importantes son donde se maneja el dinero y la de acción política, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ellos tenían derecho a ciertas carteras dentro del Comité Ejecutivo Nacional y como gente de izquierda pura, entre comillas, deciden no aceptar. Entonces, bueno, esa fue una decisión que se tomó. En mayo, la Comisión de Honor y de Justicia del CENTE acordó la expulsión de los dirigentes de la sección 9. Es decir, y ahí se acabó el cuento. O sea, estaban reconocidos. Por primera vez, eso fue histórico, nunca había habido un movimiento democrático de trabajadores que hubiera logrado la victoria de que sus dirigentes electos democráticamente pudieran ser reconocidos, al menos en una sección, en este caso la sección más importante del sindicato, en ese momento era la sección más importante, pero ya en el gobierno de López Mateos, con su dirigente en la cárcel, una de las cosas que pasó es que empezaba a haber traiciones dentro de los propios del movimiento revolucionario del magisterio, o sea, pues porque Otón Salazar ya no pudo ser el dirigente porque estaba en prisión, entonces pues perdió sus derechos, entonces era otro dirigente el que estaba ahí, y entonces empezó a haber esta situación de pugnas internas y finalmente debilitamiento. Y entonces el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE pues simplemente los desconoce en un congreso que hizo y ahí se acabó. El movimiento revolucionario del magisterio en un momento dado radicaliza sus acciones, hace un paro general el 10 de junio de 1960, pidiendo el 50% pero tuvo nada más el 50% de apoyo. Eso es muy importante. En el primer paro de Otón Salazar tuvo el apoyo del 95% de los maestros y aquí ya nada más tuvo el 50%.
el 1 de julio López Mateos declaró que su gobierno era de extrema, ay, se me había olvidado eso, de extrema izquierda. Dentro de la Constitución yo dije de izquierda y no era de extrema izquierda. Y el 4 de agosto hay una marcha desde la Escuela Normal de Maestros y hay entre 300 y 500 heridos, o sea, para que vean que no se andan con cuentos. El 31 de agosto los maestros deciden suspender el paro y una comisión se entrevista con el presidente López Mateos. 550 maestros habían sido cesados y otros tantos puestos a disponibilidad. Solamente estos últimos, los puestos a disponibilidad, pudieron volver al trabajo y los cesados tendrían que recurrir al Tribunal de Arbitraje. Muchos de ellos, entre ellos Otón Salazar, perdieron definitivamente sus plazas. Eso fue un tema realmente muy doloroso. Otón Salazar nunca recuperó su plaza como maestro, se lo prometieron 1000 veces y nunca le cumplieron. Él murió en la pobreza y no, nunca, o sea, después de que pasó lo que platiqué a grandes rasgos, él tomó otra decisión histórica, que fue dejar el movimiento de maestros e irse a la campaña política de Danzos Palominos, que fue un candidato de extrema izquierda, y se fue a recorrer el país con Danzos Palominos, se fue ya por el lado de la izquierda partidaria y dejó el movimiento de maestros. Bueno, aquí me gustaría hacer una pausa para que hubiera, pero no se puede porque ya hay un protocolo aquí de que las preguntas van al final. Y me gustaría que hubiera un corte porque hice aquí un ejercicio de contrastación, como les prometí en un principio, con 1968. En 1958 los actores protagónicos, ya vimos, fueron los trabajadores estatales. En 68 fueron los estudiantes y profesores universitarios. En 58 las demandas eran gremiales, es decir, aumento de salarios y prestaciones y eso, y democratización sindical, mientras que en 68 fue cese de los funcionarios y derogación de los artículos de disolución social. En 58 lo que hubo fue una respuesta unificada de los aparatos corporativos. Eso lo recupero muy bien, creo, en el libro, está bien descrito, como la CTM, la propia CNOP, claro, el sindicato y eso, hacían desplegados enteros en los periódicos, todos en contra de los comunistas, Otón el comunista, Otón el rojo, el movimiento. O sea, había una cosa de anticomunismo todavía muy fuerte y además una cosa de disciplina de toda la burocracia sindical en contra del movimiento. Es decir, era una cosa así como aplanadora, ¿no? Y entonces, por eso digo que había una respuesta unificada de los aparatos corporativos, no se salían del huacal. Mientras que, por ejemplo, en 68, no sé si ustedes se acuerdan o han leído, que en 68 cuando llamaron a que hubiese una manifestación de apoyo al régimen, salieron gritando somos borregos, somos borregos. Es decir, ¿sí? Es decir, una cuestión de no, nosotros no vamos a hacer, no vamos a actuar como digamos, apoyadores del gobierno, ¿no? Sino que queremos hacer claro que nos están llevando a fuerza, ¿sí? Entonces, por eso gritaban somos borregos. En 58 no pasó eso, en 58 realmente el aparato corporativo tenía toda la fuerza. En 58 hubo una represión, golpes, aprehensiones y ceses, como ya dije, pero no hubo, digamos, el uso del ejército, que como sabemos el 2 de octubre de 68 sí lo hubo en el caso del movimiento estudiantil. Otra cuestión así, nada más como que lo pongo así como para que pensemos en cómo ha cambiado nuestro país, porque a veces por estar muy en el presente olvidamos nuestra perspectiva. Si tomamos 2018, ¿no? Mientras que en 58 era el MRM y la sección novena,
En el CENTE, en este caso, pues hay una continuidad en la sección novena, del sindicato. Hay una corriente, hay un grupo fuerte que pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que, como yo les dije, se ostenta como heredera del MRM. Es decir, no es exactamente lo mismo, pero siempre reivindican el movimiento del MRM como su antecedente. Mientras en 58 había el corporativismo pleno, como ya dije, en 2018 pues ya se había pasado la liberalización que dio lugar a partidos políticos, a elecciones competidas, etc. En 58, como dije, se logró esta disidencia del Comité Ejecutivo Nacional en la sección novena, y en 2018 las dirigencias nacionales de la CENTE pues ya tienen reconocimiento en varios estados de la República. Entonces ahí también vemos un cambio en el CENTE, es decir, ya no es solamente un grupito que lo logró en un momento dado y que al poco tiempo pues fue derrotado, como ya vimos. Aquí, digamos, actualmente tenemos que la coordinadora tiene digamos, fuerza en Michoacán, en Oaxaca, desde luego la sección 22, etcétera. Entonces estamos ya digamos, ante un sindicato que es bastante distinto. Ahora, si pensamos que son más de 60 años, pues en realidad lo notable no sé si es el cambio o la continuidad, porque finalmente sigue habiendo sindicato mayoritario, sindicato nacional, un sindicato muy centralizado todavía, un sindicato que tiene todavía estos rasgos que ya señalé, como que, por ejemplo, no se pueden hacer elecciones seccionales sin la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional. Y todavía lo mismo, que siguen manejando las cuotas como quieren. Ese es otro punto. Entonces, digamos, la verdad, esto lo dejo para la discusión. No sé si admirarme más del cambio o de la continuidad. Después, relación del partido con el partido político. En 58, aunque Otón me decía y me aseguraba que nunca había tenido carnet del Partido Comunista, pues sí era muy cercano del Partido Comunista. Era un partido clandestino, semiclandestino, como quieran, y sí, en realidad sí había esto, ¿no? Y él mismo lo decía, nada más que nunca, digamos, no tener carnet quiere decir que no era, o sea, formalmente no estaba afiliado, pero eso no quiere decir que no tenía mucha relación con ese grupo del Partido Comunista. En cambio, la CENTE digamos, muchas veces reivindica su autonomía respecto a los partidos políticos, aunque bueno, esto fue en 2018, y ahora, digamos, sí la CENTE, pues sí, digamos, si no como organización, sí las bases de la CENTE votaron claramente por Morena, eso, digamos, es sabido. Bueno, luego tenemos movimiento, en ese momento era movimiento delimitado a la Ciudad de México, y la CENTE ya no, está en distintos lugares de la República. En el caso de 58, los principales aliados, esto es muy importante, fueron movimientos sindicales disidentes. A mí me parece que el caso de la CENTE actualmente no es exactamente el mismo. O sea, la sección 22, por ejemplo, en Oaxaca, tiene apoyos de distintas organizaciones que no son básicamente sindicales. O sea, no son grandes sindicatos de industria, no es el sindicato ferrocarrilero, no es el sindicato petrolero. Muchas veces son organizaciones locales que apoyan a la sección 22 de la coordinadora, por ejemplo. Pero no son estos grandes movimientos sindicales, es lo que quiero, el punto que quiero resaltar. En ese momento las demandas, ya dije, eran las demandas gremiales y de democracia sindical. En 2018, como ustedes saben, fueron gremiales, pero sobre todo contra la reforma educativa de Peña Nieto.
Aquí les puse algunas lecturas sugeridas, ya estamos terminando. En primer lugar, Las luchas magisteriales de 56 a 60 de Gerardo Peláez, ediciones de Cultura Popular. Una cosa que me fascina de los maestros, entre otras cosas, los maestros de educación básica, es que les gusta y les interesa muchísimo la memoria de sus propios movimientos. Leen, de verdad, leen, se interesan, compran los libros, les gusta y hacen mucho, digamos, trabajos que no siempre se publican de memorias de sus propias movilizaciones. Entonces, justamente lo digo porque Gerardo Peláez es un profesor que ha tenido, digamos, ha participado como profesor en luchas magisteriales y a la vez escribió ese libro. El siguiente que puse es de la profesora Amparo Ruiz del Castillo, que es una profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que hizo un trabajo muy bonito sobre Otón Salazar. O sea, lo que a mí me contó Otón, se lo contó a ella y se lo contó mejor y le contó más cosas. Así que ese libro vale la pena, la verdad, es muy, muy, muy bonito el libro. Se llama Otón Salazar y el movimiento revolucionario del magisterio, un lugar en la historia de México. Y es que yo cuando me entrevistaba con Otón, cuando nos veíamos en el café, que nos veíamos siempre en un café cerca de la Alameda, ahí me citaba, yo le decía que me contara su historia y él me empezaba a hablar de lo que estaba haciendo en ese momento, que quería reorganizar el Partido Comunista, que no sé, o sea, cosas del momento, en lugar de contarme su historia, que era, yo llevaba mi grabadora y no, él se iba por el presente. Entonces yo nunca logré yo quería hacer un trabajo así como con entrevista de su historia y nunca lo logré. Pero Amparo Ruiz del Castillo sí lo logró. Y luego está un trabajo que es como para ver más allá, para ver América Latina. Es un artículo de María Victoria Murillo, que se llama Una aproximación al estudio del sindicalismo magisterial en América Latina. Está publicado por una revista del Colegio de México, que se llama Estudios Sociológicos, y ahí está la referencia. Bueno, muchas gracias. En este momento les voy a poner, ¿sí? Les voy a poner un pedacito de Otón. Este es un documental que hizo el canal del Congreso, o que salió del canal del Congreso, que se llamaba Voces de Libertad, y escogió un pedacito nada más para que lo conocieran. Otón vamos atrás. ¿Ya se está oyendo? Pero la idea de tomar la secretaría no surgió de ninguno de nosotros, los dirigentes del MRM. Surgió de una mujer veracruzana de nombre Yolanda Hernández. Fue la que lanzó el primer grito: no nos vamos hasta que no resuelva el secretario el pliego de demandas del movimiento revolucionario del magisterio. Lo gritó una vez, lo gritó dos, y después lo corearon los cientos de maestros y maestras que estaban allí, y yo ya en la tribuna dirigiendo el acto no sabía yo qué hacer, y entonces dije, ya con un ánimo todavía no muy firme, dije: levanten la mano los que estén de acuerdo en que no nos vayamos de aquí hasta no obtener una respuesta satisfactoria a nuestras demandas. Se levantaron todas las manos. Yo levanté la mía también. Digamos que un poco accidentada o no planeada, la toma de la SED fue definitiva, a pesar de que estuvieron más de 30 o 40 días los maestros instalados en los patios de la SED. Finalmente llega la respuesta del gobierno federal. Un 15 de mayo, en el Día del Maestro, el presidente de la República declara de que sí iban a acceder a alguna de las peticiones de los maestros, y entre esas peticiones fue el aumento salarial más alto en la historia del magisterio mexicano. Es que de esa guardia permanente salimos en triunfo, con un aumento muy importante, 27%, imagínense, pero faltaba la democracia sindical. Ahí el gobierno no aceptó. Sin embargo, el costo político para los dirigentes fue alto.
después de una manifestación muy violenta, fue detenido y apresado Botón. Ahí acaba. Bueno, ya. Bien, Aurora Loyo nos ha obsequiado esta tarde una conferencia interesante en la medida en que conjugó su propia experiencia como investigadora, sus propias inquietudes, con una exposición sobre el tono de la vida, lo llamaré así en aquel momento, con sus componentes, con su lógica, con sus diferentes figuras de autoridad, de rebelión, también con sus caciquismos sindicales que ya están presentes en este momento, en una época que habitualmente es conocida como la época del milagro mexicano, pero también ese milagro mexicano llevaba fuerzas contradictorias, fuerzas sociales que exigían pues mejores condiciones, otras condiciones de vida. Bien, mientras Aurora Loyo reflexiona sobre las preguntas, los comentarios que ustedes han hecho por escrito, yo les haré el recordatorio de dos actividades que tenemos próximamente. El primero de ellos tiene que ver con este curso. La semana próxima, el martes 30 de julio, en el marco de este curso de movimientos políticos y sociales, estará presente el doctor Maximino Ortega Aguirre, quien es profesor investigador de la UAM Iztapalapa, para hablarnos sobre el movimiento ferrocarrilero en el periodo 1958-1959. Son movimientos paralelos, como bien explicó Aurora Loyo en este momento. A su vez, al día siguiente, el miércoles 31 de julio, los invitamos cordialmente para que acudan a la presentación editorial del libro Las conferencias de Bucareli, un acuerdo pragmático de la diplomacia mexicana. Es una obra editada por el INERM y pues los invitamos también. Se trata de un episodio pues sumamente polémico, ¿verdad? Ante, digamos, la defensa de los recursos naturales mexicanos, de la tierra y del subsuelo, pues había presiones enormísimas de los intereses petroleros, qué raro, ¿verdad? En nuestro país para que pues no se aplicara al pie de la letra la Constitución para los intereses petroleros arraigados antes de 1917. Están cordialmente invitados, estará presente en la mesa el autor, el doctor Rodolfo Villarreal Ríos, quien se ha dedicado particularmente a estudiar este episodio de las conferencias, los acuerdos, le llaman malamente también los tratados de Bucareli, aunque nunca fueron tratados internacionales. A las 6 de la tarde es esta presentación. Y finalmente recordarles, ya si se quedan con la cosquilla, dicen ya llegó el jueves y el sábado quiero más historia, bueno, pues tenemos los programas radiofónicos sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana por las frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio, la XCB en el 1220 de AM y Horizonte en el 107.9 de FM. Los sábados, Historia del Pueblo Mexicano conducido por Pedro Salmerón y Felipe Ávila. Digamos que si en este curso tuviéramos exámenes sorpresa, si se ponen a escuchar el programa de radio seguro pasan con 10, porque muchos de los invitados que participan en radio también los traemos aquí como conferencistas. Los domingos, finalmente, no se pierdan La Hierbabuena, revista cultural radiofónica, tiene los acontecimientos del día, también las efemérides culturales, literarias, tiene entrevistas, invitaciones, en fin, las personas que van a veces ofrecen cortesías para asistir a obras de teatro, conciertos. Todo es cosa de ponerse atentos, llamar, escribir, enviar un mensaje, tal vez lo ganen, tal vez no, pues es como la lotería, si se lo ganan, qué bien. Sigan a nuestro instituto en sus diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, siempre encontrarán algo de interés en materia de historia de México. Devuelvo el micrófono a Aurora Loyo. Agradezco su atención. Gracias. Contesto rápido, no.
Yo creo que no, o sea, creo que no ha habido ningún líder, digamos, de izquierda, bueno, exceptuando a Demetrio Vallejo en el terreno sindical, que haya sido tan importante como Otón Salazar. Yo diría que los dos, o sea, Otón Salazar y Demetrio Vallejo. Tan es así que se llama movimiento vallejista y movimiento otonista. En Oaxaca, por ejemplo, ha habido líderes, pero de todos ellos, ninguno ha sido tan indiscutiblemente honesto como fue Otón Salazar. Eso es impresionante. A mí, yo cuando lo veía, lo comparaba con el Bester Gordillo y decía, qué diferencia. La verdad es que fue un hombre recto que no se dobló nunca, no se enriqueció, y pudo tomar decisiones equivocadas, desde luego las tomó, pero en términos de la importancia que tuvo, de la honestidad, que es de lo que me están preguntando, creo que él y Vallejo. Me preguntan si los maestros fueron controlados desde el Congreso de la Unión. No, en realidad no. En realidad el control que hubo sobre los maestros fue, vino por distintas vías. En primer lugar, el encarcelamiento de su líder. En segundo lugar, la represión. Ustedes vieron de 400 a 500 heridos en una manifestación, o sea, esto era realmente fuerte. Y los ceses, o sea, que a un maestro lo cesen es tremendo, o sea, le quitan su trabajo, le quitan su antigüedad, le quitan todo. Esa es una forma de desmovilización tremenda. Y el otro punto fue también, digamos, el tema de que algo del control era lo que describí del asunto corporativo, ¿no? De cómo se les ponían sanciones, como por ejemplo, si el sindicato te expulsaba, tú quedabas expulsado, porque para ser maestro tenías que estar dentro del sindicato. Entonces, esta es una forma de control tremenda. Y entonces, desde mi punto de vista, en resumen, el control que se ejerció sobre el movimiento no vino del Congreso de la Unión, sino vino de todo este conjunto de cosas a las que hice referencia. La devaluación, hoy en la mañana me preguntan algo, ¿de cuánto fue la devaluación de la época de Miguel Alemán y Ruiz Cortines? En realidad, la devaluación fue en el periodo de Ruiz Cortines, y fue, digamos, no me sé exactamente el monto, pero fue muy fuerte, fue una devaluación tremenda que bajó los salarios reales de todos los trabajadores a la mitad. Eso es lo que lo podría decir. No me sé exactamente de cuánto a cuánto bajó el dólar, pero sí fue muy fuerte, y en gran parte se hizo al principio del gobierno de Ruiz Cortines como resultado de una situación que venía del gobierno anterior, ¿sí? Entonces, eso también todos nos lo sabemos, ¿no? Hay gracias de 8.65 a 12.50. Exactamente, y de 12.50 se mantuvo durante muchísimos años, ¿no? O sea, fue impresionante todo ese periodo, que es el periodo de estabilidad. Lo que los economistas llaman el desarrollo estabilizador, ¿no? Que justamente, digamos, uno de sus pilares es esta estabilidad cambiaria, ¿no? Y la industrialización, digamos, en fin. Ay, gracias por el dato. Bueno, ¿cuál era el perfil formativo de los maestros y maestras en esa época? ¿Eran formadas en escuelas normales o eran profesionistas empíricos o de otras ocupaciones y empleos? ¿Y cuál era su ideología? Bueno, como señalé, en esta época todavía había muchos maestros que se habían formado en la época de la educación socialista. Ese fue el caso de Otón Salazar. Por eso muchos maestros tenían ideología de izquierda. Es decir, yo diría que los maestros y maestras tenían más, digamos, eran tendientes más hacia la izquierda en ese periodo. La mayor parte de los profesores en la ciudad venían de la normal, de las normales, o sea, salían de las normales y luego tenían su plaza. Incluso hay una anécdota que está en las memorias de Jaime Torres Bodet. Cuando Jaime Torres Bodet fue secretario de Educación por segunda vez en los 60s con López Mateos, precisamente
él se quejó de que de repente un grupo de maestros que a Torres Bodet le parecieron muy irrespetuosos, se metieron a su oficina y le estaban demandando que ellos no querían irse a otros lugares, que querían dar su plaza, pero que fuera en la Ciudad de México. Entonces ya Torres Bodet decía, es que ya no se puede, o sea, ya no les podemos dar, ya no hay suficientes plazas en la Ciudad de México, porque antes salían de la Normal y tenían su plaza aquí, que es el mejor lugar. Y después ya no se pudo, salían de la Normal y querían quedarse en la ciudad, pero pues los podían mandar a Aguascalientes o a Oaxaca, y eso ya no les parecía. Y Torres Bodet decía, es que esto ya no se va a poder, o sea, ya simplemente por la demanda y la oferta ya no se va a poder hacer así. Pero desde luego había también muchos maestros no titulados, y como sabemos que en el campo muchos ni siquiera eran maestros, o sea, se habilitaban como maestros rurales, y muchos nada más por el hecho de tener secundaria, saber leer y escribir y demás, pues ya estaban dando clases, sobre todo en el campo. O sea, así fue como creció el sistema educativo mexicano, y la verdad es que tenemos que estarles agradecidos porque pues si no, los índices de analfabetismo hubieran sido superiores a los que de todas maneras ya eran bastante altos. Luego me preguntan que por qué el gobierno descuenta las cuotas sindicales. Bueno, esta fue parte del corporativismo, desde un inicio así se estableció, y eso se ha mantenido, y esa situación. Yo he estudiado el sindicalismo magisterial de otros lugares de América Latina en especial, que no se da en otros lugares. Por ejemplo, en Brasil, en Argentina, las cuotas son voluntarias, y eso hace que los líderes también tengan que ser, digamos, como mucho más cuidadosos con el dinero, y también tengan mucho más control los propios maestros sobre sus dirigentes, porque las cuotas son voluntarias, y además hay varios sindicatos, no es que haya un solo sindicato. Entonces, esta cuestión de un sindicato nacional y que además les descuenten directamente las cuotas, pues esta es una particularidad del sistema mexicano, ¿no? O sea, le podemos llamar de muchas maneras, pero es algo que no se da en ninguna parte de América Latina. Y el otro punto es que ha sido un sindicato que durante mucho tiempo, ahora ya digamos, también hay más sindicatos estatales y demás, pero es prácticamente monopólico, es decir, la mayor parte de los maestros de educación básica pertenecen al CENTE y siguen perteneciendo al CENTE. Entonces, los de la CENTE también pertenecen al CENTE. Entonces, digamos, es una situación que a la vez le da fuerza al sindicato. Yo no sé, ese es un tema, digamos, de reflexión para los sindicalistas, porque el hecho de que sean sindicatos ricos y de que sean sindicatos prácticamente únicos, pues le da una fuerza al sindicato que no tienen otros sindicatos, otros países de América Latina, que hay 5 o 6 sindicatos fragmentarios y que realmente viven y son muchísimo más pobres que los de México. O sea, yo, por ejemplo, he ido a Argentina varias veces, a CETERA, la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, y la dirigente, que era, digamos, la similar a Esther Gordillo, es una profesora que tenía una casa modesta. Cuando nos invitó a una casa súper de clase media, un asado que ella misma había preparado. O sea, esos son los dirigentes de los maestros, nada que ver con el Esther Gordillo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, el lado positivo es que cuando el sindicato se pone y negocia, pues negocia con mucho más fuerza. Digamos, siempre hay que ver y hay que intentar ver las dos partes de digamos, las ventajas y las desventajas. También me preguntan lo de las clases de civismo. La verdad es que esto no sé cómo está sucediendo, lo de los famoso modelo educativo mexicano y todo esto. Todo está un poco en el aire. Yo todavía no tengo una opinión sobre ese punto.
¿Qué? Sí, ya tiene, ya la suspendieron, no me sé tampoco el año exacto en que lo suspendieron, pero también digamos, lo han tratado de recuperar, pero de otra manera dentro de una área, ¿no? Pero ya no como civismo. Entonces, eso ha estado muy debatido, igual que el tema, como también el tema de la historia de México, porque como nosotros, como saben ustedes, la cuestión del libro de texto digamos, único, obligatorio, libro de texto gratuito, sobre todo, que ese es el punto más importante, digamos, siempre hay grandes debates sobre cómo se presenta la historia de México en los libros de texto, y ahí ha habido varias reformas que también tienen un elemento político detrás. Entonces no sabemos bien ahora, por eso no me atrevo a contestar, porque no sabemos muy bien cómo van a ser, o sea. Y curiosamente las reformas siempre vienen al final del sexenio, ¿no? Entonces el que viene ya dice, no, pues esto no me gusta y lo vamos a cambiar. Bueno, luego me dicen aquí un comentario, más bien, que en la oficina del secretario general del CENTE cuentan que con una sala de junta que se le denominaba la Galería del Terror. ¿Por qué se le llamaba así? Pues eso yo no lo sabía, la verdad, me imagino que justamente es por eso, porque digamos que denota el gran poder que se ha estado concentrando en el Comité Ejecutivo Nacional y en especial en la figura, digamos, de lo que fue la presidenta, ahora es el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional y el secretario de Finanzas, ¿no? Y todo eso. Entonces es un poder muy fuerte, tanto político como económico, que sigue teniendo el sindicato, pero ya no como lo fue, digamos, en los 80s, por ejemplo, ¿no? Bueno. Yo creo que con esto termino. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes aquí. Espero que les haya sido útil. Bien, pues estarán de acuerdo con Aurora Loyo. Esta ha sido una tarde muy productiva en el sentido en que aprendimos, reconocimos, recordamos este movimiento que es importante y que se suma a otros tantos en la época, a mediados, en la segunda mitad del siglo XX. A nombre de Pedro Salmerón, director general del INERM, entrego a la maestra Aurora Loyo la constancia de participación. Gobierno de México.